En este video vamos a realizar la instalación local del facturador Pro 2 con el fin de montar un entorno de desarrollo, un entorno de pruebas local, en este caso en Windows, obviamente lo pueden hacer también en Linux, los pasos serían muy similares, pero el objetivo es tener un ambiente en el que nosotros podamos, mmm, además de trabajar con el facturador como tal, podamos realizar modificaciones al código fuente. Ustedes saben que se les entrega el código fuente con el objetivo de que ustedes tengan el proyecto como una base para poder montar un proyecto incluso más grande. Obviamente deben tener un conocimiento en desarrollo de software, más específicamente en herramientas como PHP, Laravel y Vue.js, específicamente Vue.js con la librería Element.io, ¿sí? Esa librería es la que tiene los componentes con los que trabaja el facturador Pro. Es una librería que ustedes consiguen en Google, ¿sí? Es una librería gratuita. Si yo ingreso por Element.io, lo busco en Google, él me da la página esta de acá, ¿sí? Y me da pues toda la información esta, sobre esta librería, componentes, cómo hago la instalación, etcétera. Todo este tipo de parámetros y cómo hago para utilizarlos. Bueno, para realizar la instalación yo tengo que realizarla, si es en Linux, lo puedo hacer en una sola máquina, pero si es en Windows, tengo que hacerlo en dos máquinas, ya sean físicas o virtuales. En una de las máquinas a acceder a, voy a acceder a la instalación del facturador, y en la otra voy a colocar la instalación de la API, ¿sí? En mi caso, yo voy a hacerla, pues yo tengo aquí mi máquina local y tengo una máquina que voy a acceder por RDP en mi red local, que se llama Isabela. Voy a ingresar y pues aquí me pide credenciales. Listo, aquí ingreso a mi ambiente y la API que yo voy a utilizar, pues yo tengo que estar seguro de que puedo acceder a la API. Yo la tengo en un VPS, o sea, yo puedo utilizar también una API que esté en un VPS. Yo podría utilizar la API que está aquí en mi equipo local, ¿sí? Y acceder desde mi equipo local como se vio en el video de instalación de la API, ¿sí? O puedo hacerlo en una API que esté en la nube. Por ejemplo, acá voy a ingresar a una API que yo tengo instalada en un VPS. ¿Cómo sé? Pues si yo ingreso el, la IP, él me debe dar, bueno, la tengo en el puerto 81. La tengo en el puerto 81. Él me debe dar el, el, la pantalla de inicio de la API, y con eso sé que la API ya está instalada. Bueno, entonces aquí esta es la API con la cual me voy a conectar. Ahora lo que voy a hacer es realizar la instalación del facturador Pro 2. Para eso pues abro una consola de comandos de lo que viene instalado con Laragon. Aquí está el terminal. Si de pronto no han visto cómo se instala todo esto, cómo se instala, vean los videos, los últimos videos en orden cronológico que hemos llevado como una secuencia de instalar herramientas, de instalar la API, de instalar el facturador en ambiente Linux, de instalar el certificado SSL. O sea, todas esas cositas las hemos hecho en videos. Entonces, si de pronto dicen, bueno, ¿y dónde salió ese tal línea de comandos que yo no sé? Pues tienen que mirar los videos anteriores para poder mirar y poder aprender cómo se instalan. Igual, como les digo, esto es solo una forma de instalar. Usted puede tener más conocimientos e instalarlo de otra manera. Puede instalarlo en Champ, puede instalarlo en lo que quiera, ¿sí? Pero pues el procedimiento ya cambiaría. Esta es como la forma recomendada de instalarlo,
que usted de pronto quiera trabajar de otra manera, tiene toda la libertad porque puede funcionar de otras formas. Bueno, ya tenemos acá, entonces lo que vamos a hacer ahora es, ustedes ya deben tener el acceso, ¿sí? Deben tener el acceso al proyecto. Cuando ustedes adquirieron el facturador Pro 2, les dieron acceso al proyecto y ustedes tienen las credenciales de su GitLab, entran ahí y sacan la URL del proyecto como tal que se les asignó. Aquí yo estoy abriendo GitLab y les voy a mostrar dónde saco esas credenciales. O perdón, esa URL. Acá. Aquí ustedes deben tener acceso a, si ustedes adquirieron el facturador Pro 2, deben tener acceso a esta URL. La URL es esta acá. ¿Sí? Listo. ¿Yo qué hago? Simplemente necesito aquí en clone copiar esta de acá. Copiamos la dirección HTTPS. Y aquí voy a hacer un git clone. Entonces, git clone. Pego la dirección. Aquí la pegué 2 veces. Listo. Y le voy a decir en qué carpeta quiero que me la clone. Entonces lo voy a colocar facturador Pro 2. Solamente así. Facturador Pro 2. Ok. Listo. Al hacer este git clone, él me va a traer el contenido él me va a traer el contenido de este repositorio y me lo va a colocar dentro de la carpeta www del Aragon, en la carpeta facturador Pro 2. Ok, él me la está clonando. No me pidió credenciales porque es que yo en Windows... Ah, bueno, aquí sí me las pidió. Listo, ok. Entonces voy a colocar mis credenciales. Y la clave. Listo. Él me va a traer el proyecto, me lo clona y voy a continuar con la instalación posteriormente. La instalación de este proyecto es muy parecido a la instalación de la API en Windows, ¿sí? Los comandos son muy similares. Si de pronto tenemos alguna dificultad, trataremos de solucionarla. Bueno, aquí está ya clonando. Esperamos que llegue al 100%. La instalación en el ambiente local, pues algunas veces, sobre todo en la parte de instalar dependencias, es un poquito más lenta que en un VPS. Yo me imagino que es por el ancho de banda de las líneas que se utilizan localmente, digamos domésticamente. Listo, acá me quedó instalado. Y aquí tengo el API que había instalado la vez pasada y el facturador Pro 2, que es el que estamos instalando en estos momentos.
Aquí no está instalado, aquí apenas se descargó el repositorio. Ahora tenemos que instalarlo. ¿Qué es instalarlo? Tenemos que crear los parámetros en el .env, traer las dependencias, bueno, crear la base de datos, que es lo que pasaremos a realizar. Para eso vamos a ingresar al facturador Pro2, listo. Y el siguiente paso es hacer crear el .env. Él trae un ejemplo, .en.example, y lo vamos a crear o lo vamos a copiar en el archivo .env. Listo. Y este archivo .env lo vamos a modificar, ¿sí? Lo puedo hacer con el nano o lo puedo hacer directamente desde la carpeta del Aragon facturador Pro2, y aquí debe estar el .env que acabo de copiar. Voy a abrirlo con el Notepad++. Listo. Entonces, aquí en el app name le voy a colocar, pues, el nombre de mi aplicativo, de mi empresa, ¿cierto? Pues aquí voy a colocarle simplemente prueba instalación Pro2. Listo. Esto no lo voy, bueno, aquí esto no lo voy a modificar aquí. Bueno, sí voy a modificar algunas cosas de acá. Primero voy a borrar esta AppK, porque esto se lo voy a colocar luego. Entonces vamos a borrar este AppK. La URL base, como el Aragon crea hosts virtuales, dependiendo del nombre de la carpeta, a esta carpeta nosotros le colocamos facturador Pro2, y aquí dice que la base es facturador Pro2-co.oo. Entonces tenemos que hacer una de dos: o borramos el "-co" de acá, o a la carpeta le colocamos el "-co", cualquiera de las dos. En este caso pues voy a borrar, ¿sí? Para que quede simplemente así. El nombre de la base de datos, o sea, vamos a ver cómo le vamos a llamar nosotros a la base de datos. La base de datos, aquí en la base de datos system, pues la tenemos la tenemos en el localhost. Entonces pues vamos a cambiar acá, vamos a cambiar. Igual podría dejarlo con esa IP que es localhost también, localhost. El puerto de la base de datos es el 3306. Aquí el nombre de la base de datos, pues le voy a colocar como quiero llamar. Yo puedo colocarle como quiera. Aquí pues por defecto dice tenancy. Voy a colocarle facturador Pro 2. Listo, así simplemente. El usuario del root o el usuario que le haya asignado a esa base de datos y el password de ese usuario. Aquí también pues viene la parte de configuración del correo electrónico, ¿sí? En estos momentos pues no hemos configurado correo electrónico para poder hacer el envío de documentos. Vamos a dejarlo así mientras tanto. Más adelante haremos un video para trabajar esa parte. Estos parámetros no se modifican para nada, ¿sí? Todos estos parámetros se dejan como están. Y hay un parámetro muy importante que es este de acá, el service fact. Este parámetro le dice al facturador dónde está ubicada la API que yo voy a trabajar. Entonces lo que yo hago es, yo les había dicho que la API que voy a trabajar es esta de acá. Entonces simplemente copio esta dirección y la cambio por esta de acá. Hasta aquí, al final tiene que quedar /API. Así, bueno, aquí se me fue doble slash. Pero así, de esta manera le estoy diciendo a este facturador que la API está ubicada en esta dirección, ¿sí? Si la API que usted va a trabajar tiene que estar está especificada con ruta, pues tiene que entrar por medio de ruta URL, como lo vimos en el video de instalación de la API en Windows. O sea, si no sabe de pronto lo que estoy hablando, veas ese video para poder realizar o saber a qué me estoy refiriendo. Bueno, después de esto grabo, cierro acá,
Bueno, voy a cerrar acá este también, este. Y voy a continuar con la instalación. Ya creé el punto .env. El siguiente paso, ¿cuál es? El siguiente paso, pues entonces es, voy a borrar el archivo composer.log, si lo tengo, listo, no está, y voy a instalar las dependencias. Entonces hago un composer install y él me va a traer todas las dependencias del proyecto para acá. Este es un paso que se demora un buen tiempo, que son las 7:45. Vamos, yo voy a pausar el video y a lo que termine de instalar, pues entonces reanudo el video. Bueno, acá ya nos terminó de instalar las dependencias. Podemos ver que más o menos 4 minuticos se llevó la instalación. En algunos otros equipos puede demorarse más, puede demorarse menos, dependiendo de las características del equipo, dependiendo de la velocidad de la conexión también. Bueno, el siguiente paso es limpiar cachés. Vamos a colocar este parámetro. Bueno, claro que igual también sería muy bueno. Vamos a crear un archivito. Vamos a crear un archivito. Lo que siempre hago, crear un archivito como tal. Entonces, ¿qué necesitamos? Necesitamos instalación de herramientas locales, como lo son la Aragon, Visual Studio Code, o pues si ustedes utilizan otro editor, pues es a gusto. Necesitamos una API instalada, ¿sí? Tenemos la API que yo estoy utilizando, es la que tengo en un VPS. Igual podrían utilizar una API instalada localmente en otro equipo. ¿Qué más vamos a necesitar? Bueno, si necesitamos más, ahorita lo colocamos. Entonces voy a hacer como un recuento de los comandos que hemos utilizado. Entonces, el primero es el del git clone. Entonces fue git clone. El nombre de... Aquí está. Aquí la tenemos. La URL del repositorio. Y espacio, el nombre de la carpeta donde quiero que esté. El siguiente comando fue un cd facturador pro 2. El siguiente comando fue el de copiar el punto en.example al punto .em. Aquí coloquemos entre paréntesis modificar los parámetros necesarios. Listo. El siguiente es el rmcomposer.log y luego viene el composer install, que es donde vamos. Listo. Creo que aquí vamos. Bueno, vamos en este que es el de limpiar los cachés. Listo, ahora sí. El siguiente comando es el de generar la clave de la aplicación, ¿sí? Que es este comando de acá. ¿Se acuerdan que nosotros borramos un parámetro del punto .env y pues que les dije que ahorita lo generábamos? Con este comandito lo generamos. Ahí me lo va a generar. Vamos a visualizar el punto .env ahorita que termine. Y ahí me va a quedar dicho parámetro. Si yo, por ejemplo, miro el punto .env,
podemos observar que él generó una nueva llave, una nueva clave de aplicación. Esta de acá. Listo. Ahora, lo siguiente es crear base de datos, crear la base de datos como tal. Nosotros en el punto, coloquemos acá, como se haya, como se especificó en el archivo .env. Listo, ok. Entonces, la base de datos en el .env, si yo reviso, yo dije que se iba a llamar facturador Pro 2. Por lo tanto, tengo que crear una base de datos en el motor de base de datos que se ejecute en el puerto 3306 de tipo MySQL con estas credenciales, con root y password sin password. Entonces, mejor dicho, tiene que ser accesible esa base de datos. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Lo puedo hacer por línea de comandos o, pues si yo ya estoy acá, pues lo voy a hacer simplemente con el gestor de base de datos, con el cliente de base de datos que yo utilizo acá, que viene con el Laragon, que es el MySQL. Entonces, aquí lo tengo aquí está el motor, pues aquí tengo la base de datos de la API demo. Lo que voy a hacer es a crear una nueva base de datos que se va a llamar Facturador Pro 2. Recuerden que la codificación debe ser una codificación en español para que los acentos se vean bien. Si ustedes utilizan otra codificación, los acentos van a tener caracteres especiales. Entonces, vamos a decirle aceptar. Ya tengo mi base de datos en el puerto 3306, ¿sí? Ya puedo cerrar el Heidi. Listo. Y es accesible mediante los parámetros que yo le di. Lo siguiente entonces es, vamos a migrar, a crear las migraciones y las sembradoras. O sea, la base de datos en estos momentos está vacía, vamos a crear las tablas y los datos paramétricos de esas tablas. Bueno, entonces para eso vamos a ver qué pasa acá. Bueno, aquí tengo un pequeño problema, voy a pausar para mirar a ver cuál fue el problema. Bueno, listo, ya tuve un pequeño bajonazo en la conexión con el servidor RDP. Bueno, entonces íbamos en que lo que vamos a hacer ahora es a crear las tablas y a ingresar sus parámetros. Entonces yo aquí voy a ejecutar este comando, ¿sí? Voy a colocarlo también acá. Listo. Y le voy a dar Enter. Él me crea las tablas y me siembra la base de datos con los datos paramétricos. Si yo miro la base de datos ahora, aquí en la base de datos ya me aparece todo lo que son los parámetros, los datos paramétricos, ¿sí? Todos estos son los datos paramétricos. Ok, listo. Bueno, ya tenemos creada la base de datos como tal. Los siguientes comandos, pues son comandos de permisos. Entonces son estos de acá. Voy a aceptar estos de acá. Voy a colocarlos aquí en el archivito. Pegarlos. Listo. Ya lo tengo. Y por último, lo que vamos a hacer es a crear, voy a borrar cachés. Este comandito me permite borrar todos los cachés. Listo, él me borra todos los cachés y vamos a probar que nos está funcionando. Listo. Ok.
En teoría ya me debería funcionar, ¿sí? Si hay algún problema, pues tendremos que entrar a mirar, porque como les he dicho y les repito siempre en los videos, los ambientes son muy diferentes. Entonces puede que aquí en esta instalación tenga que hacer algo adicional, de pronto, pero pues no será mucho. Lo primero que tengo que hacer es, voy a recargar Apache, o mejor dicho, a detenerlo y a volver a iniciarlo para que él me cree el host virtual de este facturador. Entonces, vamos a iniciarlo. Así que sí. Listo, se supone que ahí nos creó ya el host virtual y por lo tanto él me debería dar acceso por medio del facturador aquí por www. Pues aquí aparece el host virtual. Vamos a ingresar a ver si nos da acceso a la página inicial del facturador Pro 2. Listo, aquí tenemos acceso, ¿sí? Aquí en estos momentos ya tenemos el acceso al facturador Pro 2. Las claves o el usuario inicial, o sea, por defecto es admin@gmail.com y 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y él me lleva acá a este panel de compañías. Yo en este panel pues ya podría realizar lo que es la creación de la empresa, ¿sí? Podría realizar, bueno, vamos a que esperar a que él cree, que él actualice. Listo, aquí está. Voy a cerrar esto acá. Yo ya crearía mi nueva empresa, pues con este de acá coloco toda esta información. Más adelante haré un videito que nos muestre desde cómo crear la empresa hasta dejarla en productivo. Pero por el momento tenemos esto hasta acá. O sea, nuestro objetivo simplemente es instalarlo en este video. Ya lo instalamos, ¿sí? Ya en este momento lo instalamos y pues lo que vamos a hacer ahora es mirar cómo hago para hacer determinada modificación y cómo puedo compilar dicha modificación para hacerlo en mi ambiente de trabajo. Bueno, vamos a mirar acá. A ver. Uh, listo. Vamos a abrir el código fuente con el Visual Studio. Aquí yo tengo el Visual Studio. Y voy a abrir el folder que me quedó en la carpeta Laragon www facturador Pro 2. Ok, esta es la carpeta. En esta carpeta pues está todo el código fuente del facturador. Yo puedo modificarlo, por ejemplo, no que se... A ver, miremos retenciones, percepciones, digamos, document, aquí, digamos este de acá. Aquí está todo el código fuente, por ejemplo, de una vista, ¿sí? de una vista en view. También pues tiene JavaScript, tiene todo. Ustedes pueden instalar los plugins de Visual Studio para ayudarlos a trabajar mejor, ¿sí? Después de que ustedes hagan la modificación que quieran, para poder que se visualice acá en el facturador, o sea, en la ejecución, deben primero compilarlo. Para compilarlo, tienen que crear hacer un npm run dev o run prod o npm run watch, dependiendo de lo que ustedes quieran hacer. Pero para poder hacer eso necesitamos primero hacer la instalación del npm. Entonces yo doy npm install y él va a instalar todas las dependencias del npm del node. Entonces esto se va a demorar aquí también un rato. Yo voy a pausar la grabación y ahorita volvemos. Bueno, aquí nos sucedió algo. La instalación del node falló, el npm install falló porque aquí como podemos ver tenemos la versión 18.8.
ahí se puede hacer una de dos cosas: instalar el Node, la versión de Node con la que está hecha el Facturador Pro 2, o actualizar la versión del Node del Facturador Pro. Yo pues para lo más rápido yo tengo aquí la versión 14, que es esta de acá, la tengo ya lista. Voy a cortarla y voy a pegarla donde debe quedar en el Laragon, ¿sí? Aquí en Node.js, como podemos ver, tiene la versión 18. Yo voy a venirme acá a Node y voy a pegar esta versión 14. Listo. Después de esto voy a cambiar la versión aquí en el Laragon, Node.js, y aquí me aparece ya listada la versión 14. Entonces le doy clic y él me carga la versión 14, pero debo salir de este terminal, de esta línea de comandos, y volver a entrar para que vuelva a tomar el parámetro. Entonces vuelvo, ingreso, terminal. Bueno, esto es para actualizar. Aquí le voy a decir cancel y nuevamente npm install. Bueno, aquí se va a demorar otro ratico, entonces voy a detener el video y ahorita que termine. Bueno, aquí pues todavía me falta porque no he entrado al a la carpeta, ¿no? Estoy haciéndolo desde el www. npm install, y bueno, aquí ya va a empezar a instalar ya con la versión que sí tiene el Facturador Pro. Voy a detener un momento. Bueno, listo. En este momento ya tenemos instalado pues Node. Si yo miro la versión, me aparece la versión 14. Yo voy a dejar en un punto zip el archivito con esta versión, con esa carpeta que coloqué en esta ruta, por si alguien la necesita. Como les digo, igual podrían actualizar a la versión no de 18, pero pues lo más fácil es hacer esto. Bueno, entonces ya después de instalado esto, lo que podríamos hacer es hacer alguna modificación. Por ejemplo, supongamos que yo no quiero que se llame listado de compañías, sino listado de empresas, acá, ¿sí? Entonces lo que tengo que hacer es en mi código fuente modificar esa parte. Yo pues obviamente ustedes tendrían que tener una fase donde van a conocer por completo el facturador como tal. Yo en estos momentos pues yo sé que eso está en una ruta que está en un archivo que se llama index.company index.bu. Véalo acá, este es el archivito. Y si yo busco esa cadena, listado de compañías, aquí está. Entonces yo no le voy a colocar listado de compañías, sino listado de empresas. Es un cambio muy pequeño, ¿no? Es un cambio, pero es simplemente como para mostrar cómo se hace. Yo aquí cambié en el código, pero si yo refresco la página, igual sigue saliendo listado de compañías. ¿Por qué? Porque pues no he compilado como tal. Tengo que compilar el proyecto nuevamente para poder que ese cambio se me vea reflejado. Bueno, entonces, ¿cómo voy a compilar? Bueno, aquí ya estaba, mira, sigue igual listado de compañías. Entonces, ¿cómo hago? Pues yo hice el cambio, listado de empresas, grabé, guardé, y lo que voy a hacer es hacer npm run dev. Esto es como para compilar a desarrollo. Si yo lo hago con run prod, pues él me hace la compilación para producción, es un poco más pequeño los archivos y más rápidos. Y hay otro que es nrpm run watch, que es para que él se mantenga en memoria y cada cambio que yo haga inmediatamente se vea reflejado, o sea, inmediatamente lo compile. ¿Por qué es esto de esta manera? Porque si yo lo hago con run dev, él se demora, y dependiendo de la máquina se va a demorar más o se va a demorar menos. En este caso pues vamos a hacerlo con run watch, y ahorita volvemos a hacer el cambio para poder mirar cómo funciona esto. Entonces le voy a dar run watch. Él se va a demorar aquí un ratico,
se demora por ahí 2-3 minutos. ¿Sí? Él empieza a reconstruir módulos, la primera vez que se ejecuta RunWatch hace todo, pero ya después ya no se demora tanto, ya él queda en memoria y simplemente compila el cambio que se haga, no tiene que compilar todo el proyecto como tal. Esperemos a que él termine. Entre mejor sea la máquina, entre más memoria tenga, más velocidad del disco duro, pues entonces esta compilación se va a demorar menos. En algunas partes él parece detenerse, pero no está detenido, sino que simplemente está trabajando. Hay que esperar a que él termine simplemente. Ya están los últimos pasos. Listo, ahí terminó y este nos dice que la construcción o pues la compilación fue satisfactoria. Entonces se supone que si yo vengo acá y refresco con control F5, él ya no me va a decir lista de compañías, sino listado de empresas. Ok, mira, aquí ya está listado de empresas, ¿sí? Y observemos que como yo dejé en memoria, aquí en el momento está en memoria como el RunWatch. Y si yo hago el cambio, yo hago un control Z acá y grabo, él automáticamente empieza a trabajar. Voy a grabar, File, Save. Y él automáticamente compila y ya no se demora tanto. Ahorita me va a sacar acá el cuadrito de Build Complete. Listo, ya ahí terminó, pues no lo saco, pero ya ahí terminó. Y si yo vuelvo y refresco, pues ya me va a decir otra vez listado de compañías. Listo, listado de compañías. Bueno, con esto terminamos el video de instalación de ambiente de trabajo del facturador Pro 2 en local. En próximos videos vamos a mostrar cómo se configuran los parámetros que se adquirieron en la DIAN para poder trabajar y dejar una empresa en productivo. Por el momento vamos a dejar este video por acá.